Hola, soy Juan Israel. Hola, soy Cristian. Hola, soy Mónica Yuridia. Hola, soy Kevin Elliot. Hola, soy Yamret. Nosotros vamos a presentar y hablar sobre el pensamiento y la idea de Emil Durkheim en la educación. Hoy vamos a sumergirnos en el universo intelectual de Emil Durkheim, uno de los padres fundadores de la sociología. Pero es muy poca información. Realmente también fue un destacado pedagogo y filósofo francés. Nació en 1858 y estableció formalmente a la sociología como una ciencia académica. Algunos de sus aportes clave fueron el método sociológico, el concepto de la división del trabajo, también podría entrar la conciencia colectiva, también habló sobre el hecho social y también tuvo un tema bastante delicado del cual trató, el cual fue el suicidio. De hecho, esta fue su obra más famosa. Junto a mis compañeros, explicaremos sus principales obras y su legado. Es increíble cómo sociedades siguen siendo tan relevantes hoy en día. A mí lo que más me llama la atención es ver cómo Durkheim nos invita a ver a la sociedad como un organismo vivo. Y a pensar en los hechos sociales como cosas externas que nos moldean. Así es. Pero no te olvides que también nos muestra cómo la sociedad es producto de nuestras interacciones y creencias colectivas. Comencemos por su obra más conocida, La división del trabajo social. ¿Qué creen que quiso decir Emil Durkheim con esta obra? Yo creo que se refiere a una serie de normas, valores y creencias compartidas que nos unen como sociedad. Me parece que esa conciencia colectiva evoluciona a medida que la sociedad se vuelve más compleja. Exacto, en las sociedades más simples la solidaridad mecánica nos une por similitudes, mientras que en las modernas la solidaridad orgánica lo hace por las interdependencias. ¿Y qué son las solidaridades mecánicas y orgánicas? Son aquellas que son consideradas simples, por ser pequeñas y tradicionales. Estas comparten un pensamiento colectivo. Un posible ejemplo podría ser una tribu indígena, donde todos los miembros realizan las mismas actividades agrícolas y comparten un mismo sistema de creencias religiosas. Por su parte, la solidaridad orgánica es lo contrario. Es compleja y se desarrolla en una sociedad industrial y moderna, caracterizada por una alta división del trabajo. Entonces, un ejemplo de solidaridad orgánica sería en una gran ciudad en donde cada individuo desempeña un trabajo especializado. Esto pueden ser como médicos, ingenieros o profesores. Por lo tanto, depende de los demás para poder satisfacer sus necesidades. Estás en lo correcto, Cristian. Otro tema clave en su obra es el suicidio. ¿Cómo puede un acto tan individual ser explicado desde una perspectiva sociológica? Durkheim nos muestra que el suicidio no solo es un hecho individual, sino que está influenciado por factores sociales como la integración y la regulación. Es decir, las tasas de suicidio varían según el nivel de integración de un individuo en la sociedad y el nivel de regulación al que se somete. También está su análisis en la religión. ¿Cómo juega la religión en la construcción de la sociedad según Durkheim? Durkheim veía la religión como un hecho social fundamental que crea lazos sociales y refuerza la conciencia colectiva. Es decir, los dioses y los rituales religiosos son representaciones simbólicas de la sociedad misma. ¿Qué quiere decir con eso de socialización? Significa que la escuela nos enseña los valores, las creencias y las normas para que nosotros podamos integrarnos a la sociedad. Esta básicamente es un rompecabezas que se va formando y que nosotros vamos uniéndonos a él. Durkheim hablaba de la conciencia colectiva. ¿Qué es eso? Es como una conciencia de creencias y valores compartidos por una sociedad. Las escuelas ayudan a fortalecer esa conciencia colectiva. Y también habló de los hechos sociales. ¿Puedes explicar eso ya? Los hechos sociales son como las reglas del juego de la sociedad. Son externos a nosotros, pero nos influyen. La educación es un gran hecho social. Lo más interesante es que Durkheim veía en la educación como una forma de mantener el orden social y transmitir los valores morales. ¿Y crees que las ideas de Durkheim son relevantes hoy en día? Totalmente. Cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de crear conciencia colectiva más amplia para que se valore la diversidad. Y la tecnología está cambiando la forma en que transmitimos conocimientos.
pero los principios de Durkheim sobre la socialización siguen siendo válidos. Durkheim decía que la sociedad moldea al individuo, ¿no es así? Menciona que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras ideas, acciones también, están influenciadas por las normas sociales y valores que aprendemos en esta comunidad. Exacto, para Durkheim, la sociedad es como un organismo vivo y nosotros somos sus células. Es decir, cada una de nuestras acciones tiene un impacto en el todo. La conciencia colectiva es una idea muy interesante. Es como un alma colectiva que une a todos los miembros de una sociedad. Sí, es lo que nos hace sentir parte de un grupo más grande. Piensa en las tradiciones, los rituales, las creencias compartidas. Todo eso fortalece nuestra identidad colectiva. Durkheim veía la religión como una expresión de conciencia colectiva. Los rituales religiosos refuerzan los lazos sociales y nos proporcionan un sentido de trascendencia. La división del trabajo es lo que hace que las sociedades sean tan complicadas. Esto también genera demasiadas desigualdades. Durkheim hablaba de los tipos de solidaridad, la mecánica y la orgánica. La primera se basa en la similitud, mientras que la segunda habla sobre la interdependencia. Creo que hoy en día la solidaridad orgánica es más importante que nunca. Pero, ¿cómo podemos mantener la cohesión social en una sociedad tan diversa y fragmentada? Quizá la clave está en encontrar nuevos mecanismos de integración y en fortalecer los valores compartidos. Durkheim decía que la educación es un hecho social, pero ¿a qué quiere referirse con esto? Creo que se refería a que la educación no es solo un proceso individual, sino que está moldeada por la sociedad en la que vivimos. Las escuelas transmiten los valores, normas y conocimientos de una cultura determinada. Exacto, la educación es como un espejo de la sociedad. Si la sociedad fomenta la cooperación, la educación será cooperativa. Si la sociedad fomenta la competitividad, entonces la educación también será competitiva. Pero, ¿no limita eso el individualismo? ¿No deberíamos de ser libres de pensar por nosotros mismos? Durkheim no negaba la importancia de la individualidad, pero creía que la sociedad necesitaba un cierto grado de cohesión. La educación ayuda a construir esta cohesión al transmitir un conjunto de valores y compartirlos. Durkheim decía que la educación no es solo aprender a leer y escribir, ¿cierto? Exacto, para él la educación es un proceso de socialización. Es como transmitir los valores, normas y creencias de una sociedad a nuevas generaciones. La escuela es más que un lugar para aprender materias, es como una sociedad en miniatura. Claro, y Durkheim decía que la escuela tiene un papel fundamental en la cohesión social. Durkheim hablaba mucho de lo esencial y la importancia de la educación moral. ¿Cómo se relaciona esto con lo que vivimos hoy en día? Durkheim hablaba de la conciencia colectiva, ¿no? Como esa fuerza que nos une a todos, sin importar nuestras diferencias individuales. Exacto, es como un gran tejido social que nos da un sentido de pertenencia y guía nuestras acciones. Pero ¿cómo se manifiesta esta conciencia colectiva en nuestra sociedad actual, tan diversa y fragmentada? Durkheim distinguía entre la solidaridad mecánica propia de las sociedades tradicionales y la orgánica, característica de las sociedades modernas. ¿Cuál crees que predomina hoy? Creo que es una mezcla entre ambas. En las grandes ciudades existe mucha diversidad, pero también vemos un creciente sentido de comunidad en torno a los intereses comunes. Creo que la educación hoy en día solamente está enfocada para que los estudiantes entren al mercado laboral. Pero, ¿eso es todo? Yo creo que la educación también debería formar ciudadanos críticos y comprometidos con su comunidad. Estoy de acuerdo con Yamiret, pero a veces siento que la escuela no nos deja tiempo de explorar nuestras propias pasiones y solo crea estrés. Y ¿qué pasa con las habilidades del siglo XXI? ¿Cómo las estamos desarrollando en la escuela? Creo que Durkheim tenía una visión muy interesante sobre la educación, pues él decía que la escuela era una especie de fábrica de ciudadanos. Entonces, según Durkheim, la escuela es como un molde que nos da forma, ¿no? Sí, pero también es una forma en que nos proporciona herramientas para construir nuestro propio futuro. ¿Y qué pasa con la individualidad? ¿No nos limita la escuela? Creo que Durkheim no negaba la importancia de la individualidad, pero pensaba que esta debía de estar al servicio del bien común.
Exacto. Durkheim creía que la educación era fundamental para la cohesión social. Yo creo que la educación debería ser más flexible para que los estudiantes puedan desenvolverse de mejor manera en cualquier ámbito. Estoy de acuerdo, pero también debemos asegurarnos de que todos tengan las mismas oportunidades. ¿Y cómo podemos hacer que la escuela sea un lugar más feliz y menos estresante? Creo yo que la tecnología puede jugar un papel importante en la transformación de la educación. Pero no debemos olvidar el papel del profesor como guía y mentor. Modelo educativo y pedagógico basado en los principios de la teoría de Emile Durkheim. En la visión de este modelo educativo, la educación, según la perspectiva de Emile Durkheim, es un medio por el cual la sociedad transmite sus valores, normas y conocimientos esenciales a las nuevas generaciones. Durkheim sostenía que la educación no solo debe preparar al individuo para la vida laboral, sino también debe socializar para que forme parte de una comunidad cohesionada, con un profundo sentido de solidaridad y responsabilidad colectiva. Este plan de estudios busca formar ciudadanos responsables, conscientes de su papel dentro de la sociedad y con una base sólida de conocimientos que les permita contribuir activamente al bienestar común. Objetivos particulares del plan de estudios. 1. Fomentar la solidaridad social. Enseñar a los estudiantes a comprender y respetar las normas sociales, valorando la cohesión y el orden social. 2. Desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo. Promover a los estudiantes de las herramientas necesarias para analizar críticamente los fenómenos sociales y culturales. 3. Formar ciudadanos responsables. Crear conciencia sobre el rol del individuo en la comunidad y la importancia de la participación cívica activa. Desarrollar habilidades tanto prácticas como teóricas que faciliten la integración al mundo laboral, pero también como miembros activos de la sociedad. En nuestro modelo educativo contamos con un perfil de ingreso el cual el alumno de educación media superior deberá cumplir. La habilidad para el trabajo en el equipo y la cooperación, la capacidad de razonamiento lógico y pensamiento crítico, el compromiso social y el deseo de contribuir al bienestar común, los intereses de comprender su entorno social y cultural, y la habilidad básica de comunicación oral y escrita. Métodos de enseñanza-aprendizaje. 1. Aprendizaje basado en problemas. Los estudiantes enfrentan problemas sociales reales que deben resolver aplicando los conocimientos adquiridos. 2. Trabajo colaborativo. En línea con la visión durkheimiana de la solidaridad, el aprendizaje se fomentará en grupos reforzando el sentido de comunidad. 3. Clases magistrales. Para introducir conceptos claves de manera estructurada con interacción y debate. 4. Seminarios de discusión, para fomentar el pensamiento crítico y la reflexión colectiva sobre temas sociales relevantes. 5. Proyectos de intervención social. Los estudiantes desarrollarán proyectos que les permitan aplicar sus conocimientos en la mejora de su entorno. Los recursos para la enseñanza serán libros de texto especializados en sociología, historia, economía y ciencias políticas, el acceso a plataformas digitales para investigaciones y simulaciones y proyectos colaborativos, materiales audiovisuales como documentales, películas y charlas que ayuden a visualizar fenómenos sociales. Finalmente, talleres de habilidades, donde los estudiantes aprendan y apliquen técnicas de investigación social y económica. Plan de estudios, unidades de aprendizaje. Primer semestre. Sociología básica. Introducción a los conceptos de sociedad, normas, valores y cohesión social. Matemáticas 1. Aritmética, álgebra básica y su aplicación en problemas sociales. Lengua y literatura 1. Desarrollo de habilidades de lectura crítica y producción escrita. Ciencias naturales 1. Introducción a las ciencias físicas y su impacto en la sociedad. Ética y ciudadanía. Principios de la moral social y la responsabilidad cívica. Educación física 1. Fomento de la disciplina personal y el trabajo en equipo a través del deporte. Segundo semestre. Historia social y cultural. Análisis de los principales eventos históricos desde una perspectiva sociológica. Matemáticas 2. Ecuaciones y funciones aplicadas a problemas sociales. Lengua y literatura 2. Profundización en la argumentación y el análisis crítico de textos. Ciencias naturales 2.
biología y su relación con el entorno social. Filosofía. Introducción a las ideas filosóficas que influyen en las estructuras sociales. Tercer semestre. Sociología avanzada. Profundización en teorías sociológicas contemporáneas. Matemáticas 3. Estadística aplicada a la investigación social. Lengua y literatura 3. Expresión escrita y oral avanzada en contextos formales e informales. Ciencias naturales 3. Química y su impacto en la sociedad y la industria. Economía básica. Introducción a los principios económicos y su relación con la sociedad. Cuarto semestre. Derecho y sociedad. Introducción a las leyes fundamentales y su función en el mantenimiento del orden social. Matemáticas 4. Cálculo básico aplicado a problemas económicos y sociales. Lengua y literatura 4. Ensayo crítico sobre temas sociales y culturales. Ciencias naturales 4. Física aplicada a la tecnología y su influencia en la sociedad. Sociología del trabajo. El papel del trabajo en la cohesión y transformación social. Quinto semestre. Ciencias políticas. Introducción a las estructuras del poder y gobierno. Matemáticas 5. Matemáticas financieras aplicadas al análisis económico social. Lengua y literatura 5. Comunicación social y medios de comunicación. Ciencias naturales 5. Ecología y su impacto en las políticas sociales. Proyecto social. Desarrollo de un proyecto de intervención social en la comunidad. Sexto semestre. Antropología cultural. Estudio de las culturas y su influencia en la estructura social. Matemática 6. Modelos matemáticos aplicados a fenómenos sociales complejos. Lengua y literatura 6. Investigación y redacción de tesis. Ciencias naturales 6. Innovación científica y su impacto en el futuro social. Práctica social supervisada. Práctica en un entorno real aplicando los conocimientos adquiridos. Los instrumentos de evaluación serán exámenes escritos, con la finalidad de medir la adquisición de conocimientos teóricos, proyectos en equipo, para evaluar la capacidad de trabajar en grupo y aplicar el conocimiento en situaciones prácticas. En los últimos semestres los estudiantes realizarán proyectos de intervención social y finalmente ensayos críticos, con el fin de desarrollar el pensamiento reflexivo y la capacidad de argumentación. Perfil de egreso. El egresado del plan de estudios estará preparado para comprender y analizar críticamente fenómenos sociales, económicos y culturales. Participar activamente en su comunidad promoviendo valores de solidaridad, justicia y responsabilidad social. Incorporarse a la sociedad con habilidades prácticas en diversas áreas del conocimiento. Continuar su educación en niveles superiores con una sólida base teórica y ética. Desarrollar proyectos de intervención social que generen un impacto positivo en su entorno. En conclusión, este plan busca no solo formar individuos competentes en el ámbito laboral, sino también ciudadanos comprometidos con el bienestar común y la cohesión social, tal como lo defendía Durkheim. Con esto concluimos nuestro trabajo. Gracias por su atención. Todos somos Leonardo. Todos somos Leonardo. No solo aprender a leer